Bien, continuando entonces con este análisis para poder puntualizar los elementos que hemos visto a lo largo de toda esta temática y tener claramente lo que vamos a revisar y de esta manera no perdernos dentro de los temas que hemos venido visualizando, vamos a complementar esta perspectiva. Estuvimos hablando de las reivindicaciones de los movimientos ecologistas y ecofeministas. Hemos visto el ecologismo, vamos a cerrar sintetizando lo que es, perdón, el ecofeminismo. No nos olvidamos que este ecofeminismo surge en la década de 1970 como esfuerzo para reivindicar la lucha de las mujeres y la lucha del medio ambiente. Es esta unión entre las dos luchas. Lucha por la mujer y por el medio ambiente. Obviamente no constituye solo este elemento. Medio ambiente. No es solo unir estos dos elementos por unirlos, sino que para el ecofeminismo, tanto el dominio sobre la mujer como la explotación de la naturaleza resultan de estructuras sociales del patriarcado. Entonces, todo esto viene desde la época que hemos venido revisando a lo largo de la materia de historia y desde octavo de lo que ustedes han visto en lo que se refiere a estudios sociales. Todo este análisis histórico desde la época del Neolítico específicamente, desde la conformación y la separación de lo que son, lo que propiamente podemos decir, roles de la sociedad, viene conformándose esta consideración de la separación hombre-mujer, que al principio era simplemente por una cuestión de roles y que finalmente pasa a ser un sistema patriarcal. Obviamente podemos puntualizar a este sistema patriarcal como del cual deviene este modelo donde la mujer y el medio ambiente han sido elementos de explotación. Eso nosotros ya hemos puntualizado, ya hemos cerrado con esta perspectiva. Pero sobre todo no olvidarse que el ecofeminismo plantea que al ser las mujeres cuidadoras innatas, como lo decía Vandana Shiva, entonces deben ellas guiar la lucha hacia también el medio ambiente, hacia esta perspectiva, hacia esta consideración. ¿Dónde nacen todas estas luchas? No se olviden desde la revolución industrial, los movimientos ecologistas. Es verdad que en esa época no se los toma en cuenta como tal, pero en las crisis europeas, por ejemplo, una de las crisis que no podemos olvidar, la Gran Depresión en los Estados Unidos, genera que veamos de otra forma ese gran aliciente que fue la industrialización y que realmente generó más inconvenientes de los que pudo ayudarnos. Eso en cuanto al ecofeminismo. No se olviden, por favor, en su portafolio tener la síntesis de lo que pudieron observar del video de Vandana Shiva en cuanto a este elemento. Bien, dentro de la otra temática que hemos nosotros venido puntualizando, los movimientos artísticos. Y aquí viene nuevamente mi pregunta, una pregunta que ya les he planteado con anterioridad. ¿Por qué ver los movimientos artísticos para hablar sobre estos cambios sociales o estos movimientos sociales? ¿Por qué hablar de arte? ¿Qué tiene que ver el arte realmente con esta perspectiva? Pongámoslo de otra forma para ir sintetizando esta pregunta. A ver, vamos a ver qué nos dice Kelly.
¿A qué se refiere, Kelly? Hágame una síntesis un poquito más concreta de lo que me pregunta. Ya, por ejemplo, dice que la mujer y la naturaleza están sometidos bajo un sistema patriarcal. Y, por ejemplo, dicen que si el ecosistema se ve afectado por los procesos industriales, podríamos hacer una relación con el imperialismo del capitalismo. Entonces, ¿tiene algo que ver con eso? ¿Podríamos relacionarle al capitalismo con el patriarcado y el feminismo con el socialismo? ¿O nada? Necesariamente el modelo patriarcal de dominación a la naturaleza, a la mujer, está muy relacionado con esta perspectiva de este imperialismo en el ámbito, o como decirlo, en esta etapa imperialista del capitalismo. ¿Por qué razón? Porque yo creo que sí hay una relación directa en este ámbito. De ahí vamos a ver con el sistema patriarcal y el socialismo y alguna parte del socialismo. Pero evidentemente, si nosotros regresamos un poco a mirar, y solo voy a ser rápido con esta perspectiva en lo posible, en base a la pregunta, recordamos un poco esta visión que estuvimos nosotros puntualizando al principio realmente de nuestro análisis y vemos la fase imperialista del capitalismo. ¿Qué se decía en esta fase imperialista del capitalismo? El capitalismo como imperio, como aquel que domina como monopolio a toda la consideración de las demás empresas, de la demás sociedad, todos estos elementos. Pero puntualicemos, ¿quiénes son los dueños de estas grandes empresas? ¿Quiénes son los grandes productores del capitalismo como tal? No han sido movimientos igualitarios ni de apertura a la mentalidad, sino en la fase imperialista, que está todo este proceso de la industrialización, realmente se ha ido cada vez más marcando la perspectiva del hombre frente a la mujer. Podemos nosotros entonces decir que sí hay una relación de la fase imperialista del capitalismo con el sistema patriarcal, o decirlo de otra manera, todo este proceso, que diría yo que comienza desde la finalización del Neolítico y la conformación de las civilizaciones como tal, el momento que se va separando los roles, degenera en el capitalismo, en la fase imperialista del capitalismo. Siempre el ser humano ha querido tener el control de la totalidad de la naturaleza. Lo ha hecho por diferentes elementos y más aún ha querido tener el control de los demás seres humanos, que han sido Imperio Romano, que han sido los reyes católicos, los reyes ingleses, los reyes. Han tratado de tener un dominio. Y todo este transcurso histórico deviene en el capitalismo, el modelo económico por el cual se sostienen en la actualidad, creo yo, todos los países. Donde el capital, la acumulación de capital es el fundamento esencial, pero esta acumulación de capital ha sido gracias a la dominación de ciertos grupos indígenas en una cierta parte. Ustedes pueden decir, sí, era un modelo feudalista, sí, pero de todos modos ese feudalismo deviene en el capitalismo. El modelo también donde la mujer es aquella que cumple un rol específico y el hombre tiene un rol más dominante. Podemos hacer una relación. Esa puede ser una crítica, tal vez. Y el socialismo como una perspectiva de unión, pero de todos modos no se generó de esta forma. Creo yo que los movimientos sociales trataron de cambiar la realidad y se basaron en perspectivas tal vez comunistas, socialistas, para hacer este cambio, pero de todos modos era un cambio de mentalidad que estaba arraigado a la cultura, no solo a la economía. ¿Dónde vemos más palpable el problema en el feminismo? No es solo en la desigualdad económica, no es solo que las mujeres ganen menos que los hombres, sino está en la misma cultura, en los chistes, en las bromas, en las historias, en las tradiciones. Es decir, que estos movimientos sociales pueden haberse fundamentado, o mejor dicho, ser críticos al capitalismo, porque el modelo capitalista ha impulsado directamente cuestiones hegemónicas
donde la destrucción de la naturaleza, la industria, han sido elementos puntuales para tener un poderío económico. Eso es evidente. El capitalismo es la acumulación de bienes, de capital. ¿Cómo acumulo? Teniendo más. ¿Cómo puedo tener más? Teniendo mejores industrias, lo que genera una destrucción de una u otra forma de la naturaleza. Y si esa destrucción de la naturaleza ha sido una dominación de la misma, por lo tanto también tiene una relación con esta perspectiva. Listo. Dígame, Gabriel. ¿Me puede poner en lista, por favor, Liz? No se preocupe, ya vemos, no hay problema, tranquilo. No sé si me hago entender o hay que ir puntualizando algo más, Kelly, pero o sea, yo creo que sí hay una relación, no tan directa, pero sí hay una relación ahí detrás entre estos dos elementos. Feminismo, sobre todo patriarcado, y el devenir del capitalismo. El que haya llegado el capitalismo sí puede haber sido por esta relación, por esta consideración. No en todos los grupos humanos, pero creo que era una consecuencia necesaria de la mentalidad moderna, el centrarse en la ciencia, en la tecnología, el centrarnos solo en el pensamiento netamente racional, en la necesidad de dominación de la naturaleza indirecta o directamente. El momento que nosotros pensamos y analizamos, bueno, la racionalidad es nuestra guía. Por lo tanto, lo que tiene el ser humano es ser racional. ¿Y qué hace la racionalidad? Cosas, crea cosas, construye cosas. Entonces vamos a hacer una construcción más eficiente para que el ser humano tenga una vida más confortable. Esa confortabilidad va generando una destrucción a su alrededor, que espera hasta el siglo XX con nuevos movimientos para que realmente se den cuenta de lo que está sucediendo. Y después deviene todo lo que nosotros ya conocemos. Sí, para mí sí tiene relación. Ahora con el socialismo no sé qué realmente se refiere. Con lo del socialismo, ¿cómo empata esos dos elementos? Sí. ¿Qué me dice Kelly frente a esta perspectiva? Habría que puntualizarlo. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Kelly, vamos. No, Lisa, era para decirle que está así todo entendido. O sea, la relación ya la entendí. Gracias. Ok, espero que sí se entienda el punto al cual yo quiero llegar. Sí son temas que a veces yo puedo empatar consideraciones, después ustedes pueden decir, vayan a la universidad y analicen estos temas y digan, el profesor de filosofía, de historia, se inventó todito. Qué bueno, porque les genera interés, pero desde mi punto de vista aquí hay muchas relaciones y por eso estamos analizando esto. Por ejemplo, yo estoy tomando un texto guía para dar las clases y en base a lo que yo voy organizando para las clases, los videos que busco, las diapositivas que genero, todos estos elementos están interconectados. Pero si ustedes se dan cuenta, y por ejemplo, yo lo primero que preguntara, si estamos viendo historia, es porque hablamos de esto. ¿Por qué movimientos artísticos en historia? Si toda la vida nos han enseñado que historia es las fechas, los tiempos, los mapas. ¿Por qué hablar de esto? ¿Y por qué comenzamos hablando sobre todo de temas de escuela de economía clásica, escuela de marxista de economía, qué sé yo, una serie de escuelas que nosotros revisamos aquí? Pero, profe, si esto es historia, denos lo que tal vez fue las fechas y no más. ¿Por qué hablar de estos elementos? Yo siempre les he estado dando esa pregunta, por decirlo de alguna manera, ese puntal para que ustedes critiquen. ¿Por qué razón? Porque si yo viera estos temas que nosotros estamos revisando, digo, bueno, a ver, tercero de bachillerato, vamos a centrarnos en historia del Ecuador, en historia de Ecuador relacionado con lo que sucedió en el mundo y listo. Y denos las fechas y vamos a la evaluación que les tocará o no dar, no, lo más probable es que sí, y listo, profe, gracias. ¿Dónde está realmente el énfasis? Porque si ustedes revisan qué es lo que se quiere de ustedes como bachilleres, no es que se aprendan de memoria, ahí está el internet, ustedes abran su teléfono, su computadora, yo les pregunto algo y realmente que ustedes me digan no sé, es porque no simplemente no abrimos el internet. Muchas veces toda la información no se nos queda en la mente y no es el objetivo de historia. Así que pregunten, así críticamente. Bueno, esta diatriba para tratar de complementar lo que ha dicho la compañera y sobre todo
tratar de que ustedes complementen. Miren, ese tema lo vimos en la segunda unidad y está resaltándose aquí en la quinta unidad. ¿Qué quiere decir? Todos los elementos están interconectados. No aprendan solo porque así nos toca. No traten de ser críticos. Bueno, ¿qué rasgos característicos de los seres humanos se manifiestan con fuerza en el arte? ¿Qué rasgo es característico en el arte? ¿Qué podemos nosotros decir que es un rasgo característico? Miren que estamos complementando elementos también. Esto no es que yo directamente lo dije, pero siempre que hablamos de arte, debemos tomar en cuenta que hay un rasgo característico que pone realmente el artista. Y no es la racionalidad, no es propiamente el acto de conciencia, porque recuerden que veíamos obras como las de Salvador Dalí, y el surrealismo parte de los sueños, no de lo que vemos. Por lo tanto, un rasgo característico de arte es la creatividad. Y esta creatividad como forma en la cual podemos criticar al contexto, a nuestra realidad, a nuestro entorno. Tratar de puntualizar que la realidad no es solo lo que se toca, se ve a través de la ciencia. Entonces, una de estas consideraciones, de estos rasgos, es este elemento de creatividad, y una característica del arte es que no es exclusivo de una cultura o civilización. Esto sí lo puntualizamos nosotros. Pongámoslo por acá. No nos olvidemos que el arte no es propio de una cultura, no le pertenece a una cultura. Podemos decir que este artista es de esta época, de esta realidad, de este país, de lo que sea, pero realmente como arte no es exclusivo de una cultura. El arte no es exclusivo de una cultura. De una civilización menos aún. No olvidarse esta idea que sí la puntualizamos, pero es importante retomar porque a veces nosotros creemos que el arte es el Renacimiento y que no hay nada más, y que los renacentistas y Leonardo da Vinci, Rafael, Donatello, Miguel Ángel fueron los únicos que pudieron crear, que no hay nada más que esto. No nos olvidemos del arte popular. El concepto de arte popular surge de ser distinguido frente al arte así llamado culto. ¿Qué es el arte popular? Realmente es el arte que compartimos todos, este quehacer de que obviamente no es solo de una cultura, pero que se expresa dentro de la misma. Aquí puede haber, bueno, pero profe, usted nos dice que el arte no es propio de una cultura y nos habla de arte popular y el arte popular es de una cultura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente esta consideración del arte popular es tratar de entender el arte como una consideración para el pueblo, para todos, no para una élite, no para un grupo de personas privilegiadas que tienen acceso a las pinturas y a las esculturas, sino que el arte es para todos, que se distingue de esta consideración. Por lo tanto, no le pertenece solo a una cultura, sino que le pertenece a la humanidad. El arte popular es una creación individual y colectiva. Esto evidentemente lo que puntualizábamos nosotros. En cuanto a los movimientos artísticos y hablando del arte popular, este arte popular es realmente una construcción conjunta de la visión de un artista con la perspectiva de la comunidad. Entonces es una creación individual y colectiva.
el arte popular es la expresión de los valores, las creencias y las vivencias de un grupo humano. No es solo la perspectiva de la belleza excelsa en la simetría del humano. Es realmente la expresión de los valores, creencias, vivencias, lo que los seres humanos ven en la realidad. ¿Y por qué es crítico? Porque es un movimiento crítico. Porque principalmente este movimiento artístico contemporáneo, porque es un movimiento artístico de la época contemporánea, perdón, del movimiento contemporáneo. Nosotros nos referimos a la actualidad, a la realidad que vivimos hoy en día, responde a necesidades actuales, no a las necesidades de grupos específicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? No se olviden ser críticos, obviamente, frente a estas ideas de lo que hemos puntualizado. Finalmente, estuvimos revisando los medios de comunicación y la tercera revolución industrial. Hablamos de esto conjuntamente. En nuestra perspectiva, obviamente, son dos temas diferentes, pero tiene mucho que ver los dos elementos. Con los medios de comunicación, vamos a centrarnos en la perspectiva principalmente del Internet, que es la tecnología que puede ser utilizada casi para cualquier propósito. ¿Sí? Es la mayor influencia. Vamos a quedarnos con esta perspectiva y no se olviden, yo les pedí pros y contras de las redes sociales, es decir, argumentos que beneficien, que sean beneficiosos desde las redes sociales y cosas que perjudican las redes sociales. Este trabajo, que deben tenerlo, si no tienen, avísenme, no, profe, cuando mandó eso no se invente, digan, porque este trabajo lo vamos a subir a la plataforma, ¿sí? Este trabajo lo subimos a nuestra plataforma. No se olvide, por si acaso, pros y contras de las redes sociales. No una, por favor. No pondrá una. Unas tres por lo menos. Unas 3 pros, unos 3 contras. Y lo subimos a la plataforma. Vamos a terminar porque este tema realmente es importante, lo de los medios de comunicación, pero siempre estamos hablando de este elemento. Lo importante para la evaluación será tener en cuenta estos pros y contras y no olvidarse con qué puntualizábamos nosotros del inicio, qué crítica hacíamos. Recuerden la radio como un elemento fundamental, la invención de Guillermo Marconi, donde realmente se va generando como medio de influencia hacia las relaciones de poder. Veíamos nosotros a Hitler con la incursión de la radio para la propaganda, Entonces, no se olviden esa imagen que estará tal vez dentro de nuestro análisis en la evaluación. Y cerramos, ya que nos queda poco tiempo. Vamos a cerrar puntualizando sobre la tercera revolución industrial. Ayúdeme, Nicole, ¿de qué se trataba esta tercera revolución industrial? ¿Cuál era? Trata sobre, bueno, introduce cambios en los sistemas productivos, está más enfocado en lo que es la robótica y las TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación. Ya, muy bien. Bueno, obviamente no solo la robótica, todo lo que tiene que ver con las tecnologías a partir de la utilización de la cibernética, la utilización del Internet. Realmente nos puntualizamos nosotros como que las TIC
son los elementos fundamentales porque son las tecnologías de la información y la comunicación, y todas estas tecnologías que han impulsado la información, la comunicación, son cambios relevantes para entender cambios de los, ¿qué diríamos?, de la matriz productiva en sí misma y aún así de las formas en las cuales ustedes van a trabajar. Obviamente vemos que la mayoría de nosotros vamos a ir a la universidad, vamos a trabajar dentro de muchos ámbitos del conocimiento. Pero ya me imagino cuántos nosotros ya están pensando en el YouTube, en el TikTok y todos estos elementos como medios de trabajo en sí mismo. ¿Por qué razón? Porque la tercera revolución industrial no es solo un cambio en la matriz productiva, sino también es un cambio en la mentalidad de las personas hacia una propuesta diferente en cuanto a la operatividad de sus propios trabajos. Vemos que la primera revolución industrial trajo cambios. Por ejemplo, se incursionó en la perspectiva del ferrocarril. Esto trae cambios en la mentalidad de las personas hacia los trabajos que van haciendo también. Las tecnologías de la información y la comunicación cambian también nuestra forma de entender el mundo. Así también la robótica y la cibernética. Pero en cuanto a la robótica específicamente, sabemos que hay inconvenientes de acceso todavía a la robótica. ¿Por qué? Hay muchos grupos que ven peligroso al crear máquinas con inteligencia artificial y que, qué sé yo, hay una serie de literatura de ciencia ficción sobre estas consideraciones. Pero específicamente la robótica nos puede permitir, nos puede ayudar a incursionar en elementos tecnológicos más avanzados. Hay cosas que el ser humano por sus limitaciones no puede realizar y necesita de herramientas. El robot es una herramienta. Ahora que tenga conciencia y piense por sí mismo, ya es otra consideración, pero de todos modos la inteligencia artificial va llegando hacia ese punto. En cuanto a estas perspectivas, entonces ya es ver una realidad de cosas y elementos siempre interconectados. Llegar a una tecnología que se llama la tecnología de las cosas, la realidad de las redes de las cosas, donde todos los elementos, no solo nuestro computador y nuestro celular, sino nuestro televisor, nuestro lavadora, nuestra refrigeradora, todo está interconectado a la red, todo está conectado en una nube. Por lo tanto, la tecnología de la información y la comunicación y la cibernética, la robótica, la computación en general han cambiado nuestra forma de entender el mundo. Bien, jóvenes, con eso cerramos. No vamos a ahondar más. Y tomo lista y nos vamos. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna otra pregunta, alguna crítica? Bien, entonces con eso terminamos.